En este nuevo video quiero traer estrategias que aunque tengas poca luz podrás conquistar este ocaso. Ya, entramos al ocaso y nos vamos a fijar que va a salir de inmediatamente un imparable. Este imparable vamos a agarrar y vamos a dispararle al tiro a su punto crítico. Llevo una build en la cual hace explosiones de ignición para derretir más rápido al enemigo. Pero yo no voy a hablar de build, yo voy a hablar sobre la estrategia, cómo lograr este gran maestro de la forma más fácil y rápida que hay. En tener en cuenta de que una vez que uno va caminando en la puerta que tenía atrás el ogro de imparable, van a encontrar acá a dos sobrecargas. Yo me atrasé porque estaba grabando obviamente, pero no hay problema que ya no va a haber más errores así. La cosa es que una vez que entremos a la sala, simplemente nos vamos a quedar parados en la parte de donde están mis compañeros. Ahí vamos a derretir a todos los sobrecarga y todo lo que sea necesario sin ningún problema. No tenemos que ir a buscarlos ni adelantarnos, tenemos que esperar a los enemigos que se acerquen y limpiamos todo desde ahí. Si es necesario, se pueden retirar un poco más para atrás, no hay problema. Después siguen hacia adelante y van a mirar esa roca. Hay una roca, una piedra, no sé cómo le digan, pero en esa piedra es una buena posición para mantenerse y no les llegue los golpes que tira el imparable, ya que si son de baja luz, los mata de una. Recuerden, este gran maestro se puede hacer teniendo de 1817 de nivel de luz. ¿Ya? No es necesario que tengan una luz muy alta, así que esta guía es para eso, para que lo puedan completar con cualquier tipo de luz. El medio y el recomendado es 1820, pero si lo quieren hacer así no hay ningún problema. Una vez entrando a la sala, haber derrotado al imparable y al mini jefe, vienen acá hay una estrategia muy buena y es muy tranquila que hacer. Simplemente tienen que esperar, ponerse al medio, esperar un poquito que aparezcan los enemigos a la derecha e izquierda y retroceden hacia atrás. Nada más que eso, ¿ya? Y comienzan a limpiar la zona. Una vez que hayan limpiado la zona, vuelvan a la plataforma y se paran un ratito más ahí. Y nada más. Después de nuevo se tienen que devolver a su puerta o a la posición que estaban, que es a la que estoy ahora mismo. Es esa misma posición, ¿ya? Eso tienen que estar jugando hasta que se completa la plataforma. Simplemente hasta que vean que no hay ningún enemigo cerca. Recuerden que no tienen mapa, así que tienen que estar mirando muy a los lados. Estarían listos. Y aquí hay un fragmento que les dejé para que pudieran ver que los enemigos ya paran de salir. Una vez que ya los derrotamos por oleada, ya dejan de salir y uno puede quedarse en la plataforma del medio tranquilamente. Esta guía te sirve prácticamente para lo que lo hagas solo o lo hagas con gente. En este caso lo hice con gente porque quiero hacer el video rápido y obviamente quiero completarlo en 30 minutos, ya que este video es en 30 minutos. O sea, la duración de este video no, la duración del ocaso. Ya, la cosa es que una vez de esta posición solamente se ponen en la piedrita o el pilar que yo estaba ahí mismo. Y simplemente de aquí limpian a todos estos enemigos. Recuerden que estos tienen daño de vacío y los puede matar de un puro francotirador. Recomiendo que se pongan modificadores contra el daño, ¿ya? La próxima guía de Ocaso Gran Maestro intentaré traer la build y traer las armas necesarias para todas estas casas, ¿ya? En esta ocasión no se pudo. Esta vez se ponen en la piedra de atrás y le disparan desde acá al imparable. Acá solamente sale un imparable y un sobrecarga. Les recomiendo que siempre se mantengan con una distancia apropiada. Por eso usen armas de larga distancia. Así no tendrán ningún problema. Hasta es más, serás el personaje y compañero que morirás menos. Y eso es bueno. Porque siempre un gran maestro hay que morir menos y ser menos arriesgado. Ahora, si te la puedes, ¿por qué no? Ahora, el sobrecarga hay que limpiarlo de inmediato. Porque sobrecarga, si se anima, pues los mata al tiro. Ahora, una vez que hayan pasado este pasadizo, simplemente van a llegar a la otra zona que es
Muy fácil. ¿Por qué? Porque solamente es limpiar. Limpiar hasta llegar hasta el mini jefe que hay como uno o dos ogros. Pero si lo haces bien, como siempre, lo vas a hacer así, ¡fua! Tener en cuenta que una vez que se abre esta puerta, ya hayan pasado el pasadizo, van a tener los enemigos que aparecen ahí. Siempre son las mismas posiciones los enemigos, no cambian, ¿ya? Así que por eso esta guía, traigo esta guía de estrategia porque siempre va a ser la misma posición, los mismos enemigos en las mismas posiciones, y por eso es que recomiendo estas posiciones para atacar. Una vez que están aquí, recomiendo que si tienen pozo, vayan un poco más adelante o ataquen con su super al tiro y limpien la zona. ¿Por qué? Porque hay muchos enemigos que disparan como tipo de francotirador y eso hace mucho daño, ¿ya? Ahora, si se pone complicado como en esta zona que yo estuve ahora, de que se estaban poniendo cosas de inmunidad, vengan y salten a la otra plataforma, que es a la que está a la derecha, como viene en el video. Y ahí tiene más campo para poder limpiar su zona, para poder aportar más al equipo y atacar con más rapidez, ya que eso es lo que queremos, avanzar rápido pero sin morir, sin tener que estar muriendo o perjudicándonos, ya que uno gran maestro no se encarga solamente de tener la mejor arma, la mejor build y poder hacer los tiros, no. Se trata de estrategia y que tu equipo también avance contigo y no se quede atrás, ¿ya? Da igual qué nivel tengas, o sea, nueva luz, seas veterano, es lo mismo siempre. Ahora, cuando pasemos a la otra dimensión, que se abre el portal, vamos a tener esta sala. Esta sala se va a repetir en el final también. Lo que aconsejo yo es que se mantengan un poco distantes y mantengan un poco su distancia para los explosivos. ¿Ya por qué? Porque los explosivos a veces se buguean. Me ha pasado en 3 ocasiones, en este caso, que se buguean y te aparecen atrás o a los lados y no lo ves. Y ellos saltan y si tu compañero es muy baja luz, pues mueren. Yo hice lo caso con mi compañero que era 1817 y por eso les digo que es muy buena luz para recomendarle esta estrategia y cada estrategia que les voy a recomendar en cada canal. Una vez que estén acá en este pilar, suben para limpiar el del fondo. Sus compañeros tienen que acercarse un poquito nomás para que se active, pero no hasta allá, hasta donde se fue mi otro compañero, ya que es innecesario, pero como él se la podía, pues está bien. Una vez que estemos en esta posición y nos veamos que los enemigos reaparecen, ya mejor nos vamos hacia adelante. Esta es una estrategia que básicamente es más fácil, más sencilla, y vamos a ver que el enemigo va a estar sobrecarga full solamente. Él va a ser el único que sobrecarga que va a estar ahí en esa zona, entonces ya va a ser más fácil de limpiarlo, porque ya limpiamos todos sus enemigos que están alrededor. Una vez lleguemos a esta sala, vamos a tener que mirar estas posiciones. ¿Por qué? Porque ahí aparecen 2 ogros imparables y tenemos que pararlo lo más rápido posible. A la izquierda aparecerá el primer ogro y le disparamos al tiro para que se aturde. Y la derecha igual, lo mismo, de una. Una vez que se haya completado estos 2 ogros al tiro, vamos a tener 2 plataformas, izquierda y derecha. Esta plataforma solamente hay que hacer lo mismo que la anterior vez, limpiar y mantener posición. Limpiar y mantener posición. Si tienen un cazador en el equipo que tenga invisibilidad, va a ser muy bueno. Pero si no, mejor vayan a la segura y tranquilos. Hagan lo que hice yo, pueden empezar por la izquierda o derecha. Pero la izquierda es un poco más complicado porque no tienes muchos lados para cubrirte. Pero aún así, yo recomiendo que se pongan en la plataforma y retrocedan y limpien un poco y vuelvan a la plataforma. Lo mismo que hicimos en las anteriores fases, lo mismo en esta plataforma. Una vez que se limpia, volvemos a la plataforma para que se vaya cargando la plataforma y avancemos en la misión, ¿ya? Igual si quieren pueden estar limpiando full y lo que van a lograr es que dejen de aparecer los enemigos, ya que sí, tiene un respawn ilimitado, los enemigos dejan de reaparecer. Ahora, una vez que se termina esta izquierda, nos pasamos a la derecha. Una vez aquí, vamos a poder lograr ver
que tenemos la plataforma y adelante de la plataforma van a aparecer los enemigos. También abajo de la escalera también aparecen enemigos. Esto tenemos que tener estas zonas súper controladas. Lo bueno de aquí es que es más fácil. ¿Por qué? Porque tenemos todo más controlado y tenemos donde cubrirnos. Así que si eres baja luz va a ser fácil mantenerte vivo, porque hay bastantes formas para cubrirte y toda la cosa. Tienen que tener cuidado con el jefe que esté aquí adelante, que es un desdeñado tipo capitán. Le tiran la super y estará listo, no habrá ningún problema, ya que solamente sale uno y sale muy solo, no sale con más enemigos alrededor, así que no habrá problema en eso. Una vez completado ya nos pasaremos a la sala del ogro. Una vez acá en la sala del ogro ya estaríamos para matar al ogro, que es imparable, recuerden eso siempre. Mantendremos posición apenas en la puerta para cualquier cosa si no tengamos problema de daño. Y así lo matamos lo más rápido posible. Tiren super, le granadas, todo lo que tengan. No tengan miedo en gastar sus habilidades. Me ha pasado de estar jugando con gente y pueden tener la super decoración todo el rato. Y en serio, úsenla porque se les va a recargar, no la van a perder para toda su vida. No se preocupen. Bueno, una vez que entran a esta dimensión van a entrar a la segunda sala que no puede aparecer con el jefe, porque el jefe tiene 3 fases y en las 3 fases nos va a mandar a salas alternativas, ¿ya? Así que aquí lo vamos a ver todo en este video, así que quédense hasta el final. Mirando esta parte solamente tendremos que limpiar y pueden elegir izquierda y derecha, no es necesario que limpien las dos zonas, ¿ya? Ahora vamos a mirar esta zona y con muchas ganas vamos a limpiar la izquierda. Una vez que limpiemos todos los desdeñados chiquititos, vamos a enfrentarnos con el sobrecarga. Y tengan el respeto al sobrecarga, porque sobrecarga te puede hacer mierda en un puro disparo. Un puro disparo. Si lo vuelvo a repetir, un puro disparo. No, pero en serio, sí, te puede hacer mierda automáticamente. Por eso mismo, tengan cuidado en ese caso en la escalera. Siempre disparen y retrocedan. Y así se mantienen mejor, ¿ya? Ahora pasamos a la otra parte donde viene los desdeñados chiquititos. Aquí que tengan cuidado con las granadas porque tiran muchas granadas. Si la granada te llega mucho a los pies, pues definitivamente mueres. Lo que tienen que hacer aquí es limpiar todos los alrededores. Una vez que limpien los alrededores ya se van a quedar solos, sobrecarga, literalmente solos. Así que vayan y los limpien desde arriba. En la misma posición que estoy yo, le va a salir muy fácil y prácticamente muy fácil, ¿ya? Abajo tienen que tener cuidado porque tiene más puntería desde abajo. Y una vez acá, aquí ya se viene la cosita más difícil porque ya estamos acercándonos más al jefe y les recomiendo. Aquí pasaba que mueren muchos mis compañeros por quedarse mucho tiempo al medio. Tienen que tener cuidado en ese caso, ¿ya? En este caso, una vez que salen los imparables, para acá salen 2 imparables, ¿ya? 2 imparables y 2 mini jefes. Yo recomiendo que se pongan aquí, en esta zona, ¿ya? Esta zona es una zona de un pilar que es muy fácil de ubicar para que se puedan sentar y parar para que se puedan limpiar fácilmente. ¿Por qué aquí, Ricky? Porque mira, aquí tú podís tener una visión muy bacán de las cosas, muy bien, en pocas palabras, ¿ya? Y te hace muy fácil hacer daño al jefe. Si tuvieras un arco, te hace muy fácil la vista. Si tuvieras un fusil de explorador, un fusil de pulsos, un francotirador, harías más daño que tu compañero y más constante. ¿Por qué? Porque tienes mejor posición. A cambio, tu compañero tienen que estar cubriéndose a cada rato, ¿ya? Te pueden llegar balas un poquito, tal vez, pero como vieron en la anterior vez, no te llega ningún disparo casi, ni nada. Ahí me está disparando el ogro y no me llega nada. Como pueden ver, no me bajó ningún rato la vida y me estaba disparando fijamente a mí, ¿ya? Así que le recomiendo esa posición muy bien. Son truquitos, tips que les sirve a cualquiera, hasta a un veterano. ¿Por qué? Porque no sé, a veces quieres llevar a tu amigo que es menos de luz que tú y lo quieres llevar y que no sé, quieres hacerte el bueno o quieres realmente ayudarle simplemente para que gane sus mejores armas, pues ahí están las opciones para que lo puedas hacer prácticamente tú solo, pero tu compañero que te apoye ahí. Ahora llegamos a la parte final y empezamos con esto, la corrupción.
Una vez que iniciamos esta fase ya estamos definitivamente con el jefe y les va a salir la barra de abajo. Como se fijan, tiene 3 barras, una separación. Esta separación solamente significa de que la primera barra es la que estamos pasando ahora, que tenemos que bajarle toda la vida de la barra principal. Una vez que le bajemos esta barra principal nos va a mandar a otra dimensión, pero primero tenemos que limpiar la sobrecarga. ¿Qué recomiendo aquí yo? Que no se pasen mucho por al medio, excepto que tengan mucho nivel de luz para que puedan aguantar las balas. Pero si no, manténganse a los alrededores, siempre con las murallas, siempre con las piedras. Y no dejen nunca ni por nada de que los enemigos se junten. Llévense un lanzagranadas, una ametralladora, para limpiar lo más rápido posible a esos enemigos. O armas con luciérnagas que sirven demasiado. Ahora que están las solares, sirve demasiado estas cosas. Y van a fijarse muy bien en las posiciones que mantengo yo. Esas son las posiciones que recomiendo más o menos para mantenerse con vida y sin ningún rasguño, ya que en cualquier momento puede lanzar un imparable este tanque. Un imparable es un ogro y el ogro te dispara 2 balas y te mata literalmente. Y si eres bajo de luz, pues loco, puede estar disparándote a tu compañero y te llega la bala a ti. Es muy raro, pero ya, es así, ya. La idea es que, bueno, intento recomendar todo lo que he aprendido en el ocaso a través de lo que he avanzado. Y nada, una vez así, siempre apenas aparezcan esas humo azul, ese humo plomo, morado, como púrpura, pues apenas aparezca ese humo, al tiro, tienen una granada para que los enemigos comiencen a recibir daño apenas reaparezcan y no tengas que estar limpiando a cada rato, sino que lo limpies al tiro apenas salgan. Si no son como los ciónicos, se reproducen las basuras. Entonces es eso, una vez que le hacen el primer daño al jefe, lo va a mandar a otra dimensión, como miren en el video. Una vez que ven que ya les dejó la vida, les bajaron la vida casi completa de la primera barra, ya estarán mandándolo a la otra dimensión. El jefe se vuelve inmune y tenemos que aplicar lo mismo que les dije antes, que se queden atrás mientras los enemigos explosivos se acercan y toda la cosa. Mi compañero se mantenía adelante porque es cazador. El cazador puede aturdir a los enemigos, o mejor dicho, cegar. Una vez que vamos así, repetimos la misma que dije ahí en el pilar. Nos subimos en el pilar y uno de nuestros compañeros tiene que acercarse para que se active la otra zona. Tienen que acercarse un poquito nada más. Y listo. Donde está mi otro compañero a la derecha, simplemente ahí se tienen que acercar, ahí mismo. Y nada más, no es necesario que crucen. Ahora, mis compañeros, una vez que maten a todos los explosivos, ya cruzan. Pero ten cuidado, que vuelven a aparecer. Así que, es eso. Mantengan siempre sus posiciones y no se desesperen, no se vuelvan locos por querer completar muy rápido, por adelantar al otro y cosas así. Porque siento que a veces pasa muchos problemas Gran Maestro, o se vuelve tan complicado por lo mismo, porque uno se desespera o porque quiere hacerlo más rápido y cosas así, y no es la idea. La idea es que en verdad se motiven así a full y digan, no, lo vamos a hacer de esta manera para completarlo más rápido. Y en verdad sí, lo vas a completar súper rápido. El ocaso es súper fácil. Prácticamente lo vas a hacer en nada. Bueno, una vez acá entras y te va a salir el primer imparable. En la segunda fase de la barra te sale el imparable completamente. Aquí va el tema. El tema va que el imparable te molesta mucho. Mira, mis compañeros fueron arrasados. Yo en este caso tuve que mantener posición y siempre manteniendo la posición de alrededor. Ellos estuvieron al medio. Y es un gran ejemplo de que es muy mal estar al medio. Siempre la idea es mantenerse alrededor. Miren cómo yo puedo estar paseándome por alrededor. Sin ningún problema. Sin ningún problema. Mis compañeros, si se quedan al medio, les dije, si se quedan al medio, tengan cuidado. Pero como ellos son de alta luz, igual se arriesgan un poquito para poder avanzar un poco más. Pero como yo estoy haciendo el video y le estoy guiando a ustedes para que puedan hacerlo, porque esta guía es principalmente para las personas que son nueva luz, también como las personas que quieren conseguir hacerlo en solo, que son los más veteranos que lo quieren hacer en solo. Y esta estrategia también conozco mucho de que se usa para hacerlo en solo. Y nada,
Una vez que limpian toda la sala y limpia el imparable, ya pasan a la segunda fase con el jefe. En esta fase con el jefe le quitamos la barra que queda. Ya le queda muy poco y se va a poner inmune. Una vez que se pone inmune, ya no va a pasar a la otra dimensión automáticamente. Y la última dimensión es esta, la que tiene dos caminos, izquierda y derecha. Y vamos a ir a la izquierda. Ya. A la izquierda y vamos a agarrar esa parte siempre. Porque para mí considero que es la mejor. No sé, más cómodo. No soy izquierdo, pero no soy zurdo, pero pues igual, siento que es más cómodo. Pero igual pueden elegir cualquier camino, ¿ya? No hay ningún problema. Y en este caso es lo mismo que les dije, limpien antes de cruzar, porque los enemigos de allá están más cerca. Y entre más cerca el enemigo, más daño te hace. Ahora nos vamos a ir a matar al sobrecarga del medio, que está arriba, antes del portal de la otra dimensión. Y van a ver que cómo muere mi compañero, porque se acerca mucho, se confían. Eso es lo malo, que uno se confía y ¡pum! A dormir. Imagínate hubiéramos estado los tres, hubiéramos muerto los tres, ya que esa bala atraviesa a los enemigos. Es una ballesta, ya, que lleva el compañero de sobrecarga. Y esa sobrecarga atraviesa a los enemigos. Al atravesar a los enemigos puede atravesar a los tres. Y me ha pasado, ha matado a dos de mis compañeros una vez. Así que ténganle mucho respeto. Una vez acá le va a volver a salir el imparable. Tendrán que limpiarlo de vuelta. Y ya sería todo del ocaso. Espero que le haya servido. Espero que le haya animado a hacerlos sin miedo. La parte final solamente está un poco más complicada por el tema de que hay más enemigos. Pero si se mantienen alrededor y mantienen los enemigos limpiamente limpios. Mira, se me olvidó decir eso, de que le puede salir un sobrecarga o también como un imparable. Ya, en ocasiones anteriores me ha salido un imparable, pero en esta ocasión, por lo que veo en el video, está saliendo un sobrecarga. Así que eso, amigos, un gusto, nos vemos. Espero que le haya gustado la guía o le haya servido en algo. Agradezco el apoyo de los videos que está recibiendo. Aún así, gracias por todo. En el siguiente video pienso traer un poco más de contenido y ver qué puedo hacer para ayudarles con más ganas. Nos vemos, hasta pronto y hasta luego. Gracias, hasta el siguiente video. Y ve el otro video que tengo acá a la derecha. Ese video trae sobre la guía de polvo iluminoso o polvo brillante. Así que les dejo recomendado ese video para que lo puedan analizar y ver todos los métodos del polvo brillante. Nos vemos.